Capítulo 28. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y defiéndeme con tu poder. Salmo 53, versículo 1. Un día le pedí a Dios que remediara cualquier cosa o conflicto que en esas cosas pudiese ocurrir, ya que me encontraba tan lejos y sin manera de sostener la fortaleza de las hermanas en ninguna forma. En esto estaba cuando me vi entre la casa de Río Verde. Yo misma me vi entrando. Entraba por la parte que ocupaban los indígenas y por el lado de arriba de la casa, presenciando a la vez con la mente un conflicto que había entre las hermanas. No conocí los pormenores del conflicto, pero sí sabía que podía producir pérdida de vocaciones entre las hermanas. Entré, como lo digo, por el salón de la clase de los indígenas y llegué hasta la puerta de la clausura, y allí no supe si fue porque las hermanas me vieron o porque recordaron algo que antes les había enseñado. Ese conflicto cesó y los ánimos quedaron serenos y fortalecidos para la lucha. Yo inmediatamente volví a sentirme en la capilla de Santa Librada, muy llena de amor y agradecida de Dios. Pero durante el tiempo que yo me sentía en Río Verde y que entraba yo en la casa, a la vez yo me sentía arrodillada en la barandita del comulgatorio, cosa que no podía hacer porque hacía como 4 años que yo no podía arrodillarme. Y además, cuando me puse a pedirle a Dios por la casa de Río Verde, estaba yo sentada en mi puesto, que era al lado de una puerta de la capilla. Esto me hizo temer que aquello no fuese real, pero al referirlo a vuestra reverencia, me dijo que eso mismo era prueba de verdad, puesto que para el fenómeno no se necesita tener las rodillas buenas. Otra gracia del Señor muy especial en aquella época fue que una noche me despertó el conocimiento claro de que Carmelita, mi hermana, quien estaba en Medellín, estaba grave, y en caso ya de muerte. Inmediatamente le rogué a Dios que no lo permitiera todavía, que no permitiese su muerte, atendiendo así a la situación tan difícil porque pasaba la congregación, y ella, el brazo que la sostenía en mi ausencia, eso era lo que era, así que también comprendí que mi oración sí había sido atendida. Unos días después llegó un peón y con él llegó una carta que me avisaba de la gravedad de Carmelita, y precisamente el tiempo de la gravedad coincidía con el del conocimiento y petición de Santa Librada. Dejando a las hermanas ya un poco instaladas y con una buena asistencia de tunebos, salí del Sarare a Pamplona para disponer mi viaje a Antioquía, en donde me esperaban muchas cosas, y entre otras era ver cómo se arreglaba la salida del Dabeiba, pues allí las hermanas estaban en unas malas circunstancias, y como el señor Arteaga no me había fijado un tiempo para la salida, me pareció mejor tomar algunos meses para vender lo que allí teníamos y hacer la salida con despacio. Pues eso de dejar la cuna de la congregación y alzar 4 casas más es una cosa que demanda pena y trabajo. Salí pues con el reverendo padre Enrique, en quien, como con mucha pena yo voy a referir, ya el diablo había sembrado cierta tentación que yo no me atrevo a definir contra mi pobre personilla. Y como esto se relaciona con algo que después el Señor permitió, voy a dejar constancia aquí de ello, aunque con pena de que se sepa que quien empezó por ser un bienhechor tan notable haya sido atacado de esa tentación tan pronto. Desde que estábamos haciendo los arreglos por escrito y estando aún yo en Dabeiba, me escribió que él haría su rancho en el Sarare, a 3 cuadras distante del de las hermanas. En esto yo creí ver una delicadeza para que yo no tuviera que pensar en poner las reglas de separación exigidas por la decencia y también por los cánones de la iglesia, así que le contesté que siendo entre las selvas, aquello quizás rancho, además en distancia, presentaría muchos inconvenientes, y sobre todo para salud. Y para la salud del padre, sobre todo, porque él se vería en la necesidad de trassegar los pantanos todas las mañanas para poderse presentar así en la capilla, que debía de quedar en la casa de las hermanas. Que creía yo que no había ningún inconveniente en que quedara más cerca, pero en fin, me parecía que eso cumplía con un deber y usaba una consideración que el padre sí tenía que esperar de mí. Por entonces nada dijo, pero después de los primeros días de haberme conocido, se desató en verdadera rabia por la cosa y me dijo muchas veces que yo pretendía quitarle su libertad y meterme en su vida.
y me repetía frecuentemente la cosa, y con indignación desconocida, y nunca por mi supuesta, me reclamaba que con qué derecho yo pretendía mandarlo y arrebatarle su libertad. Varias veces yo le manifesté cuáles habían sido mis intenciones, y aún le pedí 1000 excusas, pero aquello jamás se le olvidó. Y para que se vea cómo era el demonio, el que forjaba aquellas tentaciones, tiene que verse lo que pasó enseguida. Un día que conversábamos con los tunebos, le dije: «Sacerdote, qué diversidad de razas se encuentran en el mundo, y lo raro es que todos vengamos de un mismo, es decir, venimos de un mismo par, Adán y Eva», yo agregué. «Y lo más raro es que siendo Adán tan blanco, sea padre de los negros del África». «¿Y cómo sabe usted que Adán era blanco?», me replicó. Y sin darme tiempo para contestar, se puso a insultarme con expresiones duras y aún vulgares. Así que más de media hora estuvo diciéndome cosas como que era una estupidez pensar así, que era mi deseo de mortificarlo a él y de sacarlo de la misión, y que me hacía decir todas esas cosas, etc. Yo quería calmarlo, pero era para peor, porque se ponía más bravo. Así pues, ni peligro estaba yo de ponerme a sostener en lo dicho, de que Adán era blanco, pero a él sí le parecía que yo iba a sostener eso, así que le daba más rabia. Entonces le pedí perdón y le dije que me alegraba de que Adán fuera negro, porque como yo también lo era, me convenía tener un abuelo tan parecido a mí, etc. Eso se lo dije como una broma, para calmarlo, pero solamente a medias conseguí este intento, y gracias que di, porque pude retirarme del lugar con el pretexto de que tenía yo algo que hacer. Bueno, pues, gracias a esto, a este sacerdote le dio una úlcera en un pie, y ya se le estaba poniendo de cuidado cuando me resolví a ofrecerle una untura y aún a ponérsela yo misma. Dios mío. Y ese fue otro estallido que no me dejó ni saber por dónde salía yo del lugar. Esto duró por varios días, del modo que yo tenía que sacarle el cuerpo. Otra vez le dije que me había gustado el cuadro, de que ya le había hablado yo en la casa del padre Ramírez. Aquello fue otra explosión de dinamita, porque llegó hasta a decirme que yo estaba fuera del espíritu de la iglesia y que mi fe no era legítima, porque mi gusto denunciaba el desconocer del arte de lo bello. Otro día le ofrecí para que en una posada no durmiera en el suelo húmedo, y le ofrecí una piel que yo usaba siempre y que él nos había prestado. Bueno, pues esto bastó para que estallara hasta el punto de decirle al peón que nos acompañaba y que si yo continuaba así, él tendría que retirar la misión del Sarare, porque eso era casi su vida. Ese enojo le duró toda una noche, en la cual el que lo acompañaba lo oyó suspirar y gemir como un niño. Y esas impresiones eran incalmables, pues en todas yo me esforcé por hacerlo. Siempre le pedí perdón o traté de satisfacerlo, pero nunca acertando a encontrar jamás el medio de que se tranquilizara. En otra ocasión fue tanto lo que me dijo, y fueron tales las palabras que utilizó, que la hermana que me acompañaba se puso a llorar. Él lo observó y se retiró a un rastrojo, porque estábamos en una posada, viniendo así del Sarare. Pasadas varias horas, se presentó, y llamándome con mucha calma me dijo: «¿Por qué es que lloró la hermana? ¿Sería por mi enojo con usted?». Y le contesté que no hiciera caso, que las mujeres llorábamos por todo, y que no se inquietara ni que estuviera apenado. Y en fin lo tranquilicé, pero me dijo: «Yo no puedo convenir con hacer sufrir a las hermanas, así que dígale a la hermana que no volveré a hacerla sufrir». Ese propósito le duró 2 días, porque a esos 2 días el pobre sacerdote echó la peor de las peleas, me ultrajó pésimamente. Se veía pues que una tentación terrible estaba obrando en el padre, y que él mismo estaba deplorando estas cosas, y en cuanto a que eran duras para las hermanas. Es necesario que les advierta que este sacerdote era cortés y culto, y que con nadie nunca se portó jamás así, lo que denuncia no una maldad suya, sino unos designios de Dios conmigo, porque pasaba como con el padre Elías, de quien yo tanto he hablado. Fue mi apoyo, fue mi ayudador, y llegó hasta a sufrir persecución por el hecho de sostener la verdad de mi espíritu,
y sin embargo él mismo confesaba que no podía tratarme bien y que sería duro conmigo siempre. Cuando alguna vez me tiró con mucha fuerza y rabia dándome un puñetazo, ingenuamente lo confesó. Y cuando otra vez, hablando de los hombres que les pegan a las mujeres, me dijo que él era incapaz de pegarle a una mujer, riéndome yo le dije: «Entonces, ¿cómo es posible que en el camino de Murri usted me pegó a mí?». Y él me dijo: «Es que usted ni mujer es». Esa fue una respuesta ingeniosa porque merecía un comentario, pero que es mejor que lo haga el lector. Así le pasaría pues al padre Enrique, porque sentiría ese profundo desprecio y aún rabia con esa mujer, que ni mujer es, o sea yo. Y de allí pues todas estas cosas tan incomprensibles. De todos modos es preciso que ustedes, que están leyendo mi libro, entiendan que el sacerdote Enrique con nadie ha sido así, y que en ello se guarda un designio de Dios respecto de mí. Eso no puede ser de otro modo. Tampoco el reverendo padre Elías trataba a nadie con la dureza con que a mí me trataba, porque llegaba a tanto que las hermanas parecían a veces que lo aborrecían, y tenía yo que defenderlo. Sin embargo, solo Dios sabe lo que este sacerdote hizo por mí. La diferencia entre los dos está precisamente en esto, en que el sacerdote Elías me trataba duro, pero también amaba la obra de Dios que se estaba llevando a cabo a través de mí, y amaba también la obra de Dios que él llevaba en mí, mientras que el sacerdote Enrique la amaba en las hermanas y en mí le fastidiaba. La miseria también definida también por el padre Elías, al decir ni mujer es. Para salir del Sarare yo tuve mucha dificultad, porque en Santander escasean las bestias fuertes, sin duda, y el padre Ramírez ya estaba de tal modo que no quiso ni prestarme ni alquilarme la bestia, por muy buena en que yo entré. Me vine pues con una bestia muy inferior a la que yo debía traer para tener menos peligros y menos dificultades en aquella terrible trocha. Esto me hizo sufrir, por ser el sacerdote Enrique el que debía salir conmigo, y cuya paciencia ya estaba muy escasa. Tenía que ejercitar con las constantes desmontadas y dificultades de mi humanidad, en que una bestia fuerte sí que resiste más y molesta menos. Tuve que ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo aquellas dificultades que provenían del odio de los hombres, a quienes frecuentemente se les olvida que una caridad se le puede hacer a cualquier persona, aunque ésta no sea de nuestro agrado. Mientras que mi pobre humanidad se colgaba en las faldas del Sarare, obligándome a hacer un esfuerzo mayor del que podía la buena bestia del padre Ramírez, porque esta bestia estaba cargando café. Además, me lo estaba haciendo saber, como para que yo viera que no era algo que pudiese enviarle. Así pues, para el café, se le ofrecía mejor otra muy buena bestia, y así él me hacía sentir su enojo. ¿No ve pues en esto la pura obra del diablo? Cómo éste se prende de odio en un corazón bueno como el del padre Ramírez, sin una causa alguna, y crece hasta el punto de gozar en verme sufrir y exponer la vida de un modo grave quizás. No hay remedio de que el demonio agitaba el corazón de estos dos bienhechores, y ellos mismos que sin duda se asustarían de verse así. ¿Cómo pues recordaba en aquel camino la obra de Satanás en las almas de los que persiguieron a nuestro Señor, hasta hacerlo morir tan afrentosamente y sin haber hecho él más que solo el bien? Tampoco yo quise hacerle otra cosa. No quise hacer nada a aquellos dos reverendos sacerdotes, Enrique y Ramírez. Mi viaje pues fue bien penoso, porque el sacerdote Enrique, por una parte, sirviéndome de compañía y peleándome por todo o por nada, y también la bestia, que no podía conmigo, y a la cual había que exigirle una fuerza que de hecho no podía dar, y que yo tenía que hacer en lugar de ella, con un menoscabo terrible de la salud. Pero es preciso ver en esto algo muy providencial, porque estas dificultades aliviaban mi alma, y puestas delante de Dios eran el precio de las almas. Esto era mi consuelo, por no decir que el sufrimiento mismo lo era. Y si no estuviera yo obligada a escribir todo esto en este libro, todas estas cosas, con cuánto gusto yo sepultaría todo esto en el fondo del alma, pues yo comprendo que solo se echa fuera lo que estorba, y el odio del diablo y cuanto producen los hombres no me estorba.
aunque tengo que confesar que sí que me hace sufrir. Precisamente la dicha de sufrir está en el sentir los sufrimientos, y muchos creen que es que uno se enseña a sufrir y que por eso no siente. Y por mi parte yo creo que antes, mientras más sufro, más sensible soy al sufrimiento. Llegué pues al fin a Toledo, a la casa del padre Vera. Tanto él como las señoritas sobrinas que le acompañaban se portaron con la mayor bondad y fueron un verdadero refrigerio para mi alma, que venía bien apenada por la despedida de las hermanas dejadas en aquella soledad y que no tendrían más consuelo que el reverendo sacerdote Enrique, a pesar pues de su carácter tan poco propio para ello. Él, sin embargo, me prometió que a las hermanas, como las quería tanto, y eso sí era verdad, no las haría sufrir como lo estaba haciendo conmigo. El verdadero consuelo de ellas era su amado apostolado, y sin embargo, como aún estaban muy jóvenes, algunas no saben ni siquiera pasarse sin consuelo de otra clase, y eso yo lo veía muy claro. Preveía sus horas de desaliento, y era eso lo que formaba mi pena, y sin embargo la confianza en Dios siempre fue mi refugio, y a ella siempre recurrí. El reverendo padre Vera vino a sacarnos un poco más adelante de la bateca. Al despedirme así del buen sacerdote, yo comprendí que ya no volveríamos a vernos, y dicen las sobrinas de él que se lo dije y que el buen sacerdote se entristeció. Efectivamente, ese mismo año él murió, en un viaje que había emprendido al exterior, si no recuerdo mal. Llegamos pues a Pamplona, en donde tuve que descansar más de lo que yo creía necesitar, y con la salud un poco peor debido a los grandes esfuerzos del camino. Ya mi permanencia en aquella ciudad fue corta, porque recibía frecuentes telegramas del señor Builes y de las hermanas, diciéndome que mi presencia era necesaria para solucionar algunos asuntos difíciles que se presentaban para la salida del noviciado y la casa central de Dabeiba para San Pedro. En tal estado estaba entonces mi alma, que tanto vuestra reverencia como yo creímos que algo muy serio me esperaba en Antioquía, algo que bien podría ser la muerte. Vuestra reverencia opinaba que la rapidez con que iba haciendo las obras de la congregación y arreglando todo de mi alma anunciaba que quizás sí sería la muerte. Mi idea no era esa. Lo que me hacía presagiar que quizás la muerte no estaría lejos era ese vacío que habían hecho en mi alma las últimas persecuciones y además el crecimiento del amor que frecuentemente me engaña creyéndome inhábil para vivir en la tierra. Ay, pero las fuerzas del alma son verdaderamente asombrosas y Dios lo sabe. Dios también sabe dar la dirección de modo que sostiene la vida en medio de una agonía que parece ser la última. De todos modos, los dos estábamos convencidos de que algo nuevo, es decir, la muerte, o una nueva persecución, me esperaba en Antioquía. Y más adelante veremos que si bien era cierto que aquello venía, pero aún se demoraba. Una delicadeza del señor afanador que se contrasta con lo ocurrido a la salida del Sararé es la siguiente. En la conversación le había dicho alguna vez al buen señor obispo que aunque el cabalgar en caballo era lo más cómodo para mi sexo y robustez, hacía mucho tiempo que había tenido que someterme a una mula porque mi enorme peso postraba a los caballos y ellos solo podrían con ella cuando eran muy especiales. Los muy especiales eran de puro lujo y por consiguiente ni siquiera los alquilaban ni tampoco los prestaban. No podíamos tenerlos nosotros, los pobres. Así que noté que a él le afanó un poco eso, pero yo no volví a hablar de la cosa. Para mi viaje me sorprendió con un caballo de lujo y además, para mayor seguridad de hacer este viaje cómodamente, había conseguido otro famoso de un sacerdote, así que qué contraste con lo del padre Ramírez. Pues bien, salimos de Pamplona en muy buenas condiciones de viaje, pero el dejar a las hermanas siempre se me ha hecho duro. El viaje no tuvo contratiempos. En Bucaramanga fuimos recibidas en la casa de las hermanitas de los pobres. Son unas religiosas ejemplares. Ahí teníamos que cambiar de manera de viajar porque se trata de una región muy distinta.
Era necesario tomar la mula porque los caballos se hubiesen asfixiado, y muchas atenciones de parte de las hermanas de la presentación de las madres betlemitas y de la casa de los jesuitas, cuyo rector era un primo hermano mío. Las hermanitas de los pobres no dejaron nada por hacer para complacernos, y sin embargo fue amarga, muy amarga mi presencia allí. Me atendían y obsequiaban todos mucho más de lo que yo merezco. Pero Dios mío, notaba cierta veneración y oía ciertos conceptos que me produjeron un aburrimiento o cosa semejante tan terrible que hubiese querido morirme más bien que despertar por las mañanas. Al tomar el vapor en Puerto Wilches, el medio cambió completamente y también cambió mi alma. En los barcos hay de todo y a veces ni siquiera es fácil distinguir las condiciones de las personas acerca de la fe. Pero al fin que se respira aire más cristiano, y al menos navegando el Magdalena. El 5 de marzo yo quise, haciendo que veía correr las aguas del río, para disimular ante los pasajeros que iban allí mismo, quise empezar mi oración de la mañana mientras que unos jugaban y otros leían, pero inmediatamente yo fui como envuelta, y el alma, porque así se entiende, fui envuelta en una como niebla deliciosa, que yo no dudaba que era de Dios, o incluso era Dios mismo, muy amorosa y muy suave, pero dejándome completo el uso de todos mis sentidos, tanto internos como externos. Sentía pues de un modo recóndito, y como en la niebla que me envolvía, esta verdad o verdades, que la gloria de Dios es el esplendor de su ser, lo cual sentía como viéndolo, pero no con los ojos, ni a la manera en que nosotros vemos siempre, porque este ver era el entender y amar, pero un entender que como que se identifica con lo que es entendido. El ser que llamo mío, yo lo sentía. Y esto no es un sentir, pero es que no tengo otro modo de decirlo. Comprendido pues en este conocimiento que tiene un sacerdote de sí mismo, o que tiene un padre de sí mismo, y que se engendra eternamente al Hijo, pero así como perdido en la expresión de lo que llamamos su omnipotencia. Así que ¿cómo puedo decirlo con un lenguaje humano, esta alteza de cosas? Es imposible, porque expresarlas es desvirtuarlas. Es como quien queriendo mostrar un diamante, presentara en vez de este a un terrón de tierra. Es desconsolador por todos los demás el hacerlo. Al llegar a Medellín supe las muchas dificultades que estaban pasando las hermanas para sacar la casa de Dabeiba, porque los reverendos padres carmelitas trataban de impedir la venta de nuestra finquita de Johnny y trataban de probar que era de ellos. Habíamos cometido un error creyendo que el permiso del señor prefecto para sacar las casas de la prefectura incluía también el permiso necesario y canónico para vender los bienes, y por eso intentaron los sacerdotes impedirlo justamente, al parecer. Y en el fondo, sin embargo, lo que sí estaban tratando de impedir, y al impedir la venta, era probar que todo era de ellos. Así que por fortuna la escritura no estaba hecha a la misión, sino a la congregación, y se había comprado con el dinero regalado a la misma. Y esto fue por el ilustrísimo señor Crespo, quien muy a tiempo lo certificó. Tan pronto como las hermanas supieron que los sacerdotes decían que sin permiso no podían vender, pidieron el auxilio al señor Willis. Este tuvo la ocurrencia de autorizarlas para que vendiesen con el permiso de él, cosa que los reverendos sacerdotes, como natural era, no aceptaron, y sirvió para que con más fuerza se opusieran. Tan pronto como yo tuve conocimiento de esto, me dirigí al señor Arteaga, diciéndole que me había engañado, así en creer que el permiso para sacar las casas incluía también el de vender, pero que si no había sido esa su intención, tuviese la bondad de concedérmelo. Y no sé qué coincidencia favorable ocurrió para que me lo concediera, declarando que no había sido incluido en la licencia para levantar, porque ya se lo había negado rotundamente al señor Willis, quien se lo pidió por un telégrafo en términos que hicieron patente el ánimo prevenido y el enojo guardado que había en los reverendos sacerdotes. Mas como las hermanas habían sido autorizadas, quizás indebidamente, por el señor Willis para proceder a la venta, entonces no es muy extraño que el enojo del señor Arteaga creciera ya,
porque se veía por primera vez, por nosotras, que habíamos olvidado sus derechos. No obstante de haber dado la licencia, los reverendos sacerdotes continuaron haciéndoles creer a las personas que quienes compraran nuestra finquita tenían que someterse al pleito, porque ellos lo pondrían para probar que era de ellos. Naturalmente que esto atemorizaba a los compradores y nos perjudicaba grandemente. Casi todas las gentes de Dabeiba sabían de esta finquita y sabían que era una propiedad perfectamente definida y que la había comprado la congregación. Pero si habían de disgustar a los sacerdotes o exponerse a pleito, aunque fuera para ganarlo, ellos desistían de la compra. Y de esa coyuntura se valió un señor para comprarla barata. Se presentó a los sacerdotes para decirles que iba a comprar. Ellos le dijeron que le pondrían pleito, y él dijo que conocía bien las cosas, así que les dijo: no importa, yo tengo dinero para poder sostenerles este pleito. Pónganmelo cuanto quieran. Con esto se intimidaron y nada volvieron a decir. Las únicas perjudicadas fueron las misioneras, que hubiésemos de darlo por bastante menos de lo que en realidad valía. Ya desde San Pedro me quedó un poco fácil el dirigir la salida de la casa central y el noviciado. Eso personalmente le tocó a la hermana María San Benito, que fue la última que salió después de entregar el nidito y la cuna de la congregación desgarrada de pena. He visto siempre que todas las comunidades religiosas entrañablemente aman a su cuna y hacen cuantos sacrificios puedan para conservarla, y nada más natural y conveniente. Por eso yo creí que nuestro rancho de Dabeiba sería como el centro a donde se dirigirían las miradas de cuantas misioneras tuviese la congregación con el correr de los tiempos, y que sería como un monumento que mostrara siempre el sacrificio de las primeras fundadoras que lo hicieron con sus propias manos, sin omitir así sacrificio, y en medio de los vejámenes y de los dabeibanos, que ante lo nunca visto estallaron en las burlas y en los vejámenes. Así que puede decirse que no había en ese rancho un madero que no hubiese recibido una gota de sudor o de sangre de esas fundadoras, porque a la vez se arrullaban con el Ave María y enseñaban a los pobres salvajes y cortaban madera y buscaban paja y arreglaban tierra, etc. Así que llenas de suma alegría, que no podía ser sino alegría celestial en medio de tanto sacrificio. Pues esa cuna amada fue testigo mudo, pero por su austeridad y elocuente, fue vendida por algo así como la quinta parte de su valor y luego fue dividida en cuartuchos para alojar gentes aún de malas costumbres. Nuestras celditas se convirtieron en el asilo de abominaciones, quizás. Oh Dios mío, ¿en dónde es que te entronizaron como Señor de virginales corazones? ¿En dónde tantos gemidos y suspiros de amor oíste antes? Otras veces yo he pensado, si es que Dios querrá que la congregación sea como una nómada y que vaya como las piedras del río, sin hacer puesto permanente, totalmente universal y totalmente libre, que vaya de tierra en tierra, sin arraigar, como su amado pueblo de Israel iba de cautividad en cautividad, para mejor extender el conocimiento de Dios. Eso no lo sé, pero hay algo que sí parece indicarlo. Entonces la congregación causará mayor escándalo en el mundo y se sufrirá más, porque el mundo cobra caro lo nuevo y lo no esperado. De todos modos, Dios es el dueño y el árbitro de todo, y hará lo que sea su santísima voluntad. Recogidas pues por fin en San Pedro ya todas, con la decidida protección del ilustrísimo señor Builes, parecía que la bonanza sería duradera, pero ¡ay! Cuán corta fue, por fortuna. Porque también, por fortuna, Dios no me ha faltado con sus avisos para que así yo pueda estar prevenida. Y desde luego que le hablé al señor Builes de que debíamos ver cómo se erigía la casa central, y si es que convenía en San Pedro, al lado del noviciado, o en Medellín, o en otra población vecina. Así que me contestó como providencialmente que lo veríamos, pero que a él le gustaba más Medellín, pero que el señor Caicedo nos daría la licencia y que teníamos que esperar un poco. En esto, Dios preparaba el camino de la salvación para la congregación, como en lo futuro de esta lectura que ustedes están haciendo se verá.
Pocos días después de haber salido de Urabá, vino el señor Willis una queja de la nomenclatura y de la nunciatura sobre algunas acusaciones que allí le habían hecho los reverendos sacerdotes carmelitas, así que él me la mandó y la contestó muy bien. Como con el asunto de las casas y las ventas andaba y iba, todo se había trabado en telegramas y comunicaciones duras entre el señor Willis y los reverendos sacerdotes carmelitas y el señor Pánico, porque era el secretario del señor Nuncio. Sí, así dije, el señor Pánico, secretario del señor Nuncio. Había pues quedado un tanto indignado con los de Urabá, y no sé si por la indicación de él o por la petición del señor Willis, la nunciatura sí pidió declaraciones juradas de todas las hermanas acerca de las hostilidades de los sacerdotes carmelitas a la congregación, y en consecuencia el señor Willis envió a 2 sacerdotes a tomar las declaraciones. Todas nos dispusimos a declarar, según la verdad, pero también según la obediencia. Pero a mí me sorprendió un temor terrible, porque yo no quería perjudicar a los reverendos sacerdotes carmelitas. Ya habíamos salido de su jurisdicción, los habíamos perdonado, y hasta más allá del perdón habíamos ido, porque yo he procurado que las hermanas los amen y que reconozcan que son los instrumentos de Dios para nuestro bien. Y luego, ¿para qué inquietarlos? La obediencia, sin embargo, me hizo resolver. Las cosas llegaron a ponerse magníficas con el señor Willis, porque tenía él un interés grandísimo, y parecía que Dios lo hubiese suscitado para darle el empuje a la congregación, pero qué equivocados andábamos. Precisamente, desde que supe que había sido nombrado el obispo de Santa Rosa, y sin que le perteneciera todavía aún el internado de San Pedro, yo sentí que estaba llamado a realizar una obra gloriosa para la Iglesia de Colombia. Frecuentemente esta servidora iba a verse con el señor Willis a Santa Rosa y le consultaba cuanto se me ocurría. Yo no le confié todo mi interior, porque yo comprendí que lo sorprendía y que lo asustaba. Todo lo que yo estaba diciéndole le daba como una importancia a algunas cosas que yo le confié. No me faltó nunca la idea, pero pura idea de que era conveniente que conociera la manera como Dios formó mi alma para la obra. Pues siendo él el llamado a perfeccionarla y a desarrollarla, le serviría de mucho conocer esos pasos que Dios había dado ya en el instrumento de que se valió para hacer ostensible su misericordia con los pobres infieles y salvajes. Pero me contenía ese conocimiento de la poca formación que él tenía para comprender lo que de mi alma y el modo así como lo oía. Alguna vez me escribió, hablándome de algo así como de necesidad que sentía él, de conocer algo de lo que había en mi alma para imponerse mejor del espíritu de la congregación. Esto me pareció muy puesto en razón, y comencé por exponerle lo que ya creo que tengo referido respecto a la humildad. Así que noté que se quedó muy perplejo, y que entre dientes dijo una cosa que estaba repreguntada por mí. La condensó en esto: me lleva mucho tiempo, pero es que también tiene más años. Con esto yo quedé como corrida, porque ya vi que en el lugar de estudiar así mi asunto, o de aprobarlo o de reprobarlo, él estableció comparación con él mismo, y de la comparación sacó una conclusión por demás penosa para mí. Dios mío, si se trataba de las gracias de Dios, ¿cómo se hacía esta comparación cuando Dios no ha puesto ninguna tarifa para concederlas? Además, él, con la gracia del sacerdocio, pues, ¿no me llevaba bastante delante de Dios? Esto fue para mí desconcertador, pero le puse freno al sentimiento que podía ser hasta pecaminoso, y seguí en mi ánimo de franqueármele cuando fuera posible si lo volvía a reclamar. En otra entrevista con él, me puso a que le refiriera algo de la dirección del señor Arteaga a mi alma. Le dije de lo acertado que había sido siempre, y por fin llegué a referirle lo que me dijo cuando le hablé de los apretones que me daba el amor en el golfo de Urabá, y del estado en que estaba mi alma entonces. El concepto y opinión del señor prefecto le pareció antiteológico, pero lo hizo reflexionar mucho, y después de un rato me dijo:
Ay, madrecita, tengo miedo. ¿Y de qué tiene miedo, ilustrísimo señor?, le dije. Y él dijo: pues si el señor Arteaga, conociendo estas cosas y dando esos conceptos de su alma y palpando la obra de Dios en ella, así llegó a ser su enemigo, luego así como afligido me dijo: madrecita, ayúdeme a pedirle mucho a Dios para que yo no llegue a ser enemigo suyo, porque eso me aterra. Es una desgracia. Y continuó diciéndome cosas semejantes hasta que le hice la promesa de pedir por ello, y quien creyera esto con tales prevenciones. Mientras estuvo la congregación con el señor Builes, se hicieron varias fundaciones: Santa Rita, Peque, Sinu y Cáceres, pero todas ellas en malas condiciones y con una dirección que me hacía temer mucho que no fuera el señor Builes el que tuviera la luz de Dios para el desarrollo de la congregación, y para que esto se vea, basta estudiar la misioncita del Sinu. Estuvo él en visita en Antadó, y de allá me escribió que le diera hermanas para el Sinu, en donde había, él decía, muchos indígenas, puesto que 10 y 8 le habían saludado en el Antadó, que colocaría yo a las hermanas en un caserío llamado el Calvario, y que ahí harían una buena casa, para lo cual ya tenía un arreglo hecho, y que tendrían sacerdote constante, porque entre el de la colonia de Antadó y un padre Yepes se turnarían, y que el camino de la colonia a allí era una carreterita y que lo hacían las bestias al galope, sin encontrar tropiezo. En fin, que aquello no tenía obstáculos. Naturalmente y con semejantes facilidades le di a las hermanas en cuanto él me comunicó que estaba la casa terminada. Un sacerdote vino por las hermanas y las llevó. No había ninguna casa, pero sí un rancho. El camino era una trocha por donde no habían entrado bestias y con peligros verdaderos por falta de puentes en los ríos. No existía el tal caserío del Calvario, y los padres de Antadó y de Yepes desde luego que les dijeron a las hermanas que ellos no se habían comprometido a visitar esa misión. Entonces, en resumen, no había nada. El número de indígenas que viven en esa región son muy distantes de ese punto. Estamos hablando de unos 9 o 10, no los 18. 9 o 10 son civilizados, pero no llegan ni a 20. El señor Builes me escribió que los indígenas eran por lo menos 300 y que muchos eran civilizados. Al verse pues las hermanas allí, determinaron hacer arreglar un caney abandonado para esperar allí las órdenes mías o las del señor obispo. Y Dios mío, él no hizo caso de aquella situación, y como no era posible reclamarle nada, la casa esa hubo de permanecer allí, con hambre y en soledad espantosa, 1 año. Gracias a las circunstancias de haber resultado que este sitio no era de la jurisdicción del señor Builes, yo pude sacarlas después de 1 año. Y digo que con hambre, porque estuvieron allí las hermanas, porque las provisiones habían de llevarlas desde la colonia. Aquello presentaba la dificultad de la trocha, y además los ríos crecidos. Y si hablamos del hambre espiritual, solo cada 3 o 4 meses un sacerdote iba y les decía una misa. Cada 3 o 4 meses. Bueno, pues las otras fundaciones que se hicieron en los tiempos del señor Builes, aunque no fueron en tan pésimas condiciones, sí fueron todas sin base de estabilidad. Por esto, y por otras razones, puede verse que el señor Builes no podía ser el obispo de una congregación como esta, pero tanto él como nosotras lo creíamos, porque yo, aunque veía estas cosas, las interpretaba siempre por algún lado favorable. Por 2 veces hizo publicar relaciones que le mandaban las hermanas del Sinú, perdidas por él, y se entiende malísimamente escritas, y con cosas que, lejos de acreditar a la pobre congregación, la desacreditaban, y llevaban a la mente de las gentes argumentos contra las vocaciones. Por todo se puede asegurar hoy
que si la congregación no hubiera salido de la jurisdicción del señor Boulez, habría fracasado de muchos modos. No hay que negar que él la quería y que la amparó en una hora muy oportuna y que tuvo finezas especiales con ella, aunque esto duró muy poco tiempo. Aparte de agradecida con él, le mandé unas 3 hermanas a organizar la cocina del seminario, que le inquietaba mucho, porque la salud de los alumnos sufría considerablemente. Le puse como condición que mejorara la estancia de las hermanas, de modo que quedara decente, y que solo estarían allí mientras se podía encontrar a un seglar o una seglar competente para que continuara en lugar de ellas. Varias veces me dijo después que las dejara como en una fundación destinada al buen manejo de la parte económica del seminario. Le manifesté que era imposible porque toda vez que eso no era ni entraba en nada en el fin de la congregación, pero como con todo esto no quedaba tranquilo, le dije que el único modo como podía arreglarse sería pidiéndolo a Roma y pidiendo a Roma que cambiara el fin de la tercera categoría de hermanas de la congregación, de modo que en lugar de la agricultura se ocuparan en los seminarios. Esto le alegró muchísimo y prometió que escribiría a Roma pidiendo la licencia. Algunos meses después me dijo que ya le habían contestado y bien examinada la cosa, resulta que él pidió un permiso distinto. Lo que pidió fue que si le permitían llevar unas religiosas al seminario para que le dirigieran la parte económica de él. A esto le contestaron que no necesitaba esa licencia, que podía hacerlo sin contar con nadie, y ni siquiera se sorprendió cuando le hizo notar que había pedido una cosa distinta. Por todo esto, se ve que no era el obispo que necesitábamos, puesto que no tenía en casi nada la luz necesaria, siendo sin duda muy sabio para lo demás, pero no acertaba pues en nada de lo de la congregación. Con estas gestiones, que nada son, él siguió muy tranquilo con las hermanas en el seminario. Solo yo vivía inquieta por tenerlas fuera de su elemento y sin facilidad, y sí con muchas dificultades para la observancia. Muchas veces quise hacerlo pensar en esa responsabilidad y no pude. Además, temía tanto el disgustarlo por temor a un funesto rompimiento, que me pareció mejor guardar prudencia hasta ver si se presentaba la oportunidad de poner las cosas en orden. Lo único que hacía era cambiar frecuentemente las hermanas para ver si no perdían el espíritu, pero aún de los cambios se reclamaba. Era una situación bien difícil y con todo no llegó él a creer que yo pensara en quitárselas. En diciembre de 1925, el ilustrísimo señor Boulez se presentó a hacer una visita canónica. La practicó minuciosamente y dejó un acta llena de conceptos buenos, y a todas las hermanas novicias y postulantas edificó mucho con su fervor y santidad de vida. Por mi parte, yo estuve muy contenta de la visita y sentí mucha tranquilidad de que él lo conociera y estudiara todo, pero noté con mucha pena que al conocer alguna falta de una hermana, decía algo como de fastidiarle a la hermana, y con cierta dureza al tratar de ella. Eso me cohibía un poco para consultarle sobre algunos asuntos relacionados con la corrección. En abril de 1926 vino a estarse unos 15 días en la casa, y con cuánto gusto lo recibimos, qué tranquilidad. Por su parte, él se mostró muy complaciente y paternal. A los indígenas del internado los llevaba cada día a dar una caminata con una sencillez ejemplar. Quise yo que en esos días conociera los libros de la congregación que aún no habían sido presentados para su aprobación, para que en particular, y sin ser una cosa oficial, me les pusiera las observaciones que él creyera convenientes. Eso sí que haría grande mi tranquilidad. Es que eso de escribir sin saber y de cosas delicadas de las cuales se conoce tan poco es terrible. Se siente mucha necesidad de que pronto se conozca y que eso se corrija. Me parecía que ya iba como a descargarme de ese peso,
Él convino gustoso en que cada día le mostrara algo. Estudió él hacia Dios, y por algunas observaciones que le hizo, a las cuales yo atendí inmediatamente, vi que no penetró bien el espíritu de él, pero seguía aún mostrándole. Le mostré en el examen del directorio y lo comprendí muy asustado. Él me decía con frecuencia, ¿y quién le enseñó eso? Pero lo hacía asustado. Siempre mi respuesta fue la misma. Dios me buscó para su cosa y además de eso me dio los medios. Él no hace nada incompleto, pero es preciso que se entienda que nada ha sido revelado de modo sobrenatural, sino que se ha valido de inspiraciones, unas veces de ponerme en las manos libros, otras de conversaciones con los que saben, y muchas veces más, etcétera, etcétera, y parecía que a esto el señor obispo no me oyera cuando yo le decía esto. Pronto entonces volvía con la misma pregunta. Por fin, en cierta parte del directorio me dijo, yo no sé eso, y me parece eso muy aventado, y le rogué que me indicara cómo lo arreglaba, pero disimuló, y ya no volvió a sacar el ráctico para ver más. Con todas estas cosas yo veía que le faltaba la luz del espíritu de la congregación, y que aunque la amara, tan entrañablemente como así lo parecía, esa falta de esa luz nos haría sufrir un poco. Y no es que creyera que él no tuviera la ciencia seguramente, porque la tiene, y me refiero a esa luz especial que necesitan las obras de Dios y que él concede solamente a quienes deben dirigirlas. Desde entonces, comencé a notarle al señor Boilés menos confianza y ciertos silencios cuando le hablaba de la congregación que me eran incomprensibles, pero absolutamente nada sospechaba. Pocas cosas de mi interior le consultaba, porque comprendía que admiraba las cosas que yo le había consultado y tuve cierto temor. En una de las entrevistas que tuve con él en el confesionario, me dio orden terminante de escribir esto que ahora escribo, diciéndome que lo necesitaba para la congregación. Gracias a Dios que ya había pasado la pena de empezar esos garabatos, porque el delito lo había cometido vuestra reverencia primero. Eso fue lo que le contesté, y desde entonces no había carta en la que no me urgiera, porque al escribir no dejara ni lo que me pareciera muy insignificante, porque en todo se mostraba que me decía la obra de Dios y el Espíritu Santo. El espíritu de la congregación tuvo sobre todo mucho interés en que escribiera la historia de mis relaciones con los sacerdotes, porque le parecía raro que siendo recibido y en persecución terrible de sacerdotes, los amara así como los amo tan entrañablemente. Yo me creí en el deber de decirle lo que acerca de ese punto siento, que es lo siguiente. En ninguna época de mi vida me han faltado sacerdotes, enemigos que me hagan guerra, y guerra crudísima, y además siempre han sido los que del modo más duro me han traicionado. Bueno, pues nunca me había confesado con uno de quien si era amiga. Por ejemplo, cualquier día llego a la casa y me dice, Laura, hágame el favor de rezar una Ave María en voz baja para que yo la oiga. Bastante peregrina me pareció la cosa, pero con la mayor sencillez la hice. Mientras yo rezaba, hacía una cara de afirmación que cada vez se iba haciendo más mala. Terminada el Ave María me dijo, basta. Pues de aquí resultó que salió diciéndoles a las gentes de su confianza que la maestra, o sea yo, era muy mala. Y no supe qué otras cosas, afirmando así que me había confesado con él, pero ocultándomela. Esto no lo dijo de un modo que la gente se diera cuenta de que, en ese caso, había faltado el sigilo, sino que primero dijo que me había confesado con él, ocultándome, y pocos días después se declaró mi enemigo y hablaba muy mal, dejando creer que era muy solapada e hipócrita.
No obstante la persecución que se me desató entonces y el cambio tan inexplicable del sacerdote, no advertí en lo del Ave María sino mucho tiempo después. No acabaría si yo refiriese todas las veces que me han pasado cosas semejantes, y sin embargo, he creído siempre que Dios las permite para que mi afecto al clero sea completamente sobrenatural. Esto le refería al señor Builes, y él se empeñó en que debía escribir separadamente mi historia con el sacerdote. Mas hoy creo que dejo cumplida la obediencia con lo dicho. Muy agradecida vivo de mi Dios y por este nuevo favor de ponerme las cosas de modo que mi amor a los sacerdotes sea enteramente sobrenatural, pues si a lo natural yo me atuviera, renegaría de ellos y hubiese ofendido mucho a mi Dios. Al contrario, por la misericordia de Dios, yo no he atribuido las cosas, sino al querer de Dios, y he logrado mantener mi amor a ellos a la altura de mi deber, según creo. Dios quiera que no me engañe. Y las penas que los sacerdotes me han causado, que han sido las más fuertes, me han hecho mucho bien. Después de todo yo les debo, pues, una mayor gratitud. Ya desde hacía bastante tiempo que el reverendo padre Truessel, eudista y rector del seminario de Santa Rosa, se me había hecho conocer como consejero del señor Crespo y conocedor, y por consiguiente de todo lo de la congregación. Dicho padre ha sido de mucho crédito y de consejo, pues este padre, en reserva, me dijo que los eudistas, una vez cumplidos los 60 años de edad, podían elegir su puesto y eran libres para servir donde quisieran, y que a él lo estaban esperando las clarisas de Santa Rosa y las visitandinas de Ocaña, para que fuera su capellán, pero que él, sin decirles a ellas nada, quería ser capellán de nuestro noviciado. Esto me lo dijo cuando todavía el noviciado estaba en el Pital, en la prefectura de Urabá. Creía él, sin duda, que los padres carmelitas aceptaban eso, pero no le opuse ninguna cosa al sacerdote porque, como todavía le faltaban 4 años para cumplir 60, era de suponer que en ese tiempo muy probablemente las cosas cambiaban. Efectivamente, ya en la época a la cual me refiero, todo había cambiado, y yo había pedido al sacerdote, no solo al reverendo padre provincial, sino también al reverendo padre general en Francia. Creíamos que nos hacíamos un hallazgo, pues que el reverendo padre debía de comprender el espíritu de la congregación, puesto que había seguido paso a paso su fundación y su marcha. Además, era de suponerse que una intención completamente recta presidía su deseo toda vez que su fama de santidad lo exigía. Pero pobre de mí, porque cuán engañada yo andaba, porque mientras que mis cálculos se basaban sobre un principio de intención rectísima, el reverendo padre formaba quizás castillos en el aire de la ambición. Pues bien, al venir el señor Builes a Santa Rosa, le manifesté lo que había al respecto, y como ya el reverendo padre había cumplido su tiempo en el seminario. El señor obispo me dijo que era el padre que más necesitaba, pero que él, por la congregación, haría cuanto se necesitara hasta el último sacrificio. Así que quedamos, pues, en que a su tiempo él arreglaría de modo que el reverendo padre Truessel quedara para la congregación. Y con qué ánimo lo esperábamos, Dios mío. A fines de 1926 tuve una enfermedad grave que obligó a las hermanas a llamar al médico a Medellín, y fue el doctor Martín Noreña quien declaró que mi vida, si continuaba yo viviendo en San Pedro, sería cortísima y que debía salir inmediatamente para Medellín. Esta orden me ponía en unas condiciones terribles, toda vez que difícilmente había hermana que me reemplazara en San Pedro. Además, no era posible que se fundara la casa en Medellín, porque no se conseguía la necesaria licencia eclesiástica, y me vería en el caso de vivir como seglar en la casa de Carmelita, y por lo tanto resolví el dejarme morir, porque por otra parte la opinión de todos los médicos era que no me curaba, tampoco me iba a curar en Medellín, sino que simplemente podía vivir más tiempo. Así que en conclusión, o debía vivir siempre en Medellín, fuera de la vida religiosa, o morir pronto en San Pedro, así que a esto último me resolví. Pero no sé por qué conducto lo supo el señor Builes,
e inmediatamente me envió una carta en la que me decía que bajo la obediencia me imponía el viaje a Medellín sin darme más que el tiempo necesario para dejar en orden todo. Así pues, no hubo remedio sino simplemente plegarme a la obediencia y venirme a Medellín a vivir una vida seglar y a llevar la carga de la congregación allí, fuera de los medios espirituales convenientes. Yo creo que fue antes de venirme que yo quise prevenir a las hermanas para cualquier cosa del porvenir o que el porvenir pudiese guardar, para lo cual, en 2 días seguidos, el primero con las profesas y el segundo todas reunidas en el refectorio, yo les dije que debían de estar prevenidas para una tempestad que se acercaba y que estuvieran prevenidas para que no se escandalizaran y que se pusieran a imaginar que me sacaban a mí de la congregación y lo que ellas debían de hacer. Entonces, como movidas por un resorte, todas a una dijeron: «Nosotras también nos vamos, y donde quiera que usted vaya, iremos». Les mostré entonces cómo resultaría la verdad lo que ya habían dicho, de que ellas no eran movidas por el deseo de mi vida perfecta, ni de misiones, sino simplemente por amor a mí, y que ese afecto era una cosa de hipnotismo con el cual yo las atraía y que ese poder se tomaría a una insolencia o cosa parecida. Y a pesar de todo, ellas no se resolvían a someterse a que a mí me quitaran y a quedarse ellas en la congregación. Entonces me dijeron que volverían a sus casas, a lo cual yo les respondí que eso era peor, puesto que entonces se quedaba probado que eran unas religiosas solo por mí. En fin, ellas, acorraladas, no sabían qué hacer y lloraban inconsolables. Mucho me preguntaron si sabía por dónde debía de venir la persecución, toda vez que estábamos tan ciertas de que el afecto del señor Builes era sincero. Ninguna podía ni sospechar que por él viniese eso que tanto temían y que yo les decía que estaba cerca. Es necesario que yo les advierta el hecho de que estaba yo cierta de que aquello vendría y que no demoraba mucho, pero casi aseguraba de la firmeza del señor Builes y de ningún modo me cabía la idea de que por él o por los reverendos sacerdotes eudistas pudiese venir. Tampoco me apoyaba interiormente en aquel conocimiento que había tenido y el cual iba a cumplirse. Hoy me sorprendo de eso. Lo tenía escrito y no era tiempo tampoco de que se hubiese olvidado. Sin embargo, para lo que les decía a las hermanas no me fundaba en ese conocimiento, y eso que los 2 años iban a cumplirse. Así que no hay remedio. Somos como pajas manejadas por el viento, y ni cuando tenemos en qué apoyarnos sabemos utilizarlos. Pero entonces, ¿de dónde tomaba el conocimiento que tenía, y por el cual les hablaba? Entonces a las hermanas yo les decía, y les prevenía con tanta seguridad, pero ¿cómo? No lo sé. Pero mi interior estaba completamente iluminado acerca de esto, y nadie me hubiera convencido de que no vendría aquella tempestad, porque hubo muchas lágrimas, pero al fin logré persuadirlas de que la docilidad y la confianza en Dios les salvaría, y que si se prevenían con tiempo no caerían por sorpresa, que eso podía ser lo peor. Y eran numerosas porque el señor Builes, al terminar los ejercicios del clero el año anterior, les había agregado con elocuencia sobre las misioneras y les encargó que favorecieran las vocaciones. Salieron aquellos sacerdotes y pusieron manos a la obra, y en ese año trajeron 20 buenas postulantas y anunciaron que dejaban otras para el año siguiente. En fin, aquello pintaba lindo en lo de las vocaciones, puesto que es una diócesis que no ha sido gastada en el asunto y que tiene mucha parroquia. Es en lo que a las primeras veces se refiere, y también en las que por primera vez se les hacía conocer cómo era el hecho de ser religiosas. Así que bien pronto había de paralizarse aquel movimiento con mucho perjuicio para las almas. He olvidado de decir que desde que me vine de Pamplona comencé a recibir cartas del reverendo padre Enrique Rocherieu, y cada vez eran más ofensivas y dolorosas. Sobre estas me referiré más adelante. Se comprendía, pues, que el reverendo padre iba muy mal. En esos mismos tiempos se convenció de que los indígenas que pertenecían a la misión no ascendían sino a 80 individuos, en donde él había asegurado a 2 departamentos que tomaban parte en esa misión que había como 8,000. Y fueron tantos los nervios que tuvo que comenzó a alterarse positivamente el orden de la casa del Sarare.
y las hermanas sufrían mucho, y sin embargo yo callé y esperé. Pero bien se veía que por allí se cuajaba la tempestad, aunque nadie lo creía. Desde que me presenté a saludarlo, cuando solo había sido elegido como obispo, me dijo que él siempre había creído que debía de fundarse una congregación de misioneros similares a nosotras, y con las mismas constituciones y reglas adaptadas a los sacerdotes, que eso era una idea que le fascinaba. Entonces le referí que no era él el primero en pensar en eso, sino que siempre se han presentado hombres a pedirlo, y que a otros superiores eclesiásticos se les había ocurrido también, pero que a ninguno se le habían proporcionado los medios de ponerlo en práctica. En fin, le referí cuanto al respecto ya he dicho antes, y se mostró muy satisfecho de ello, y me aseguró que él sí lo iba a emprender, y por supuesto que para mí también esta idea era un consuelo. Un año quizás después, cuando por motivos de una fiesta patriótica estuvo en Medellín su excelencia el señor Giove, lo mandó llamar con afán. Él, que siempre había tenido viaje a Medellín, a cumplimentarlo con mayor razón, lo hizo sorprendido por el llamamiento. Y a su vez me escribió que yo bajara a Medellín con unos indígenas de los que teníamos en la casa, de modo que nos presentamos con ellos y el señor nuncio se mostró muy complacido y hasta hizo tomar una vista de él, con el señor obispo, claro, y con los indígenas, y con 2 hermanas que estábamos presentes. Después nos obsequió con una copa de vino, y salimos muy contentas de cómo se habían manifestado el señor nuncio con la congregación. Después fue el señor Builes a buscarme para referirme la entrevista y el por qué lo llamaba el señor nuncio, diciéndole que si él no hubiera venido a Medellín, el señor nuncio habría ido a Santa Rosa. Comenzó pues por preguntarle si la iba bien con la madre Laura, y él contestó que magníficamente. Ah, muy bien. Muy bueno, le dijo el nuncio. Es que yo quiero que se ponga de acuerdo con ella, a ver si es que pueden fundar una comunidad de sacerdotes similares a la que ella tiene. Y es que ese espíritu es el que se necesita hoy para las misiones. Es preciso que haya sacerdotes también para la obra y que esta obra sea completa. Empréndala pues en el nombre de Dios y comience por fundar como un seminario de misiones, y luego en el interior les va imprimiendo ese mismo espíritu de las misioneras. El señor Builes con todo esto salió como unas Pascuas y me dijo que apenas tendiéramos que ya era la hora, lo emprenderíamos con denuendo. Y en fin, nos parecía que aquello estaba ya hecho. Y desde entonces, en nuestra correspondencia, que sí que era muy frecuente, figuraba en mucho la idea esta. En los 15 días que estuvo en casa, como dejo referido, principiamos a componer las constituciones de modo que quedaran adaptadas a los hombres y a los sacerdotes. Bien poca cosa hicimos en verdad, porque se le notaba al señor Builes un poco de temor de hacerlo, que parecía como que quería que esta servidora trabajara sola en ellas primero y arreglarlas él después. Y desde el principio yo le manifesté claramente que le ayudaba en lo poco que yo pudiera, pero que no se dijera nada afuera de que debía figurar él solo en la obra, y que bajo el velo de una reserva absoluta yo le ayudaría cuanto pudiera. Alguna vez le dije cuáles eran los motivos que tenía para esconderme y los aprobó. Estos eran, entre otros, el que la obra con un obispo al frente tendría más crédito. El segundo era que ya yo infundía en las gentes muchas sospechas, y era tanto como echarle a la obra desde sus principios un malo fermento ante las gentes. Por último, porque el señor Gasparri ya me lo había prevenido. Total, pues, que quedamos en ello muy bien, y desde luego que le indiqué que podía comenzarse en una casa que en la vereda de Entramos había desocupada y era grande, y que pertenece a la parroquia. Así que él convine muy bien en ello, y en todo íbamos muy de acuerdo, hasta en que los misioneros llevarían una faja azul, y en su sotana negra, y en que debían adoptar desde el principio el mismo manual, etcétera, etcétera.